honor estar en un lugar desde nuestra cancha que hablemos de feminismo. Creo que ya desde ahí estamos del otro lado, porque creo yo que en ocasiones hablar de feminismo desde la derecha, desde el catolicismo, nos da un poco de miedo. A mí personalmente era un tema que le tenía mucho respeto, sino decir un alejamiento preferente, ¿no? Pero la historia de vida me hizo acercarme a ello y yo quisiera platicarles de un nuevo feminismo desde la mayor humildad posible, porque creo que después de escuchar a estas grandes mujeres, justo la ponencia pasada es para mí ella y su conocimiento y el trabajo que ha generado en la ONU un ejemplo de vida y una maestra a seguir. Pero quisiera acercarme desde lo que he percibido de casi años, después de hace 15 años de dar clases y de encontrarme en los medios y ver cómo necesitamos un cómo sí del tema. Voy a abrir un paréntesis, la verdad es que ha sido un día complejo, es mi aniversario número 14 y justo vengo corriendo de Azteca, entonces estoy un poco desconectada, así que trataré de estar centrada y ponderada, pero si cometo algún error de bases, les pido una disculpa. Entonces, les voy a platicar un poco desde dónde vemos el feminismo en Unión Mujer, movimiento que presido, en donde hemos tratado de impulsar un feminismo propositivo que encuentre semillas de verdad, como dice el Papa Francisco, en todos los movimientos feministas, incluso en el movimiento verde. Hemos, voy a usar este término, parido una lista de ideas, un manifiesto que ponemos a su disposición, no como un tema terminado, gracias Sandra, sino como una propuesta en la que tenemos que empezar a trabajar. Bien decían en la ponencia pasada que tendríamos que escribir más y yo les diría, y tendríamos que hablar más, ¿no? Hoy justo hace una hora y media estaba hablando en Televisión Azteca en relación, la próxima semana se conmemora algunos de los temas de violencia contra la mujer y nosotros lo enfocamos desde la violencia de mujeres contra mujeres, ¿no? Y entonces la conductora, que además es una muy buena amiga mía, me decía, bueno, es que es problema del patriarcado. Y yo dije, bueno, ¿en qué momento todo es problema de los hombres? O sea, ¿por qué tendríamos que hablar de que la violencia de mujer contra mujer ahora también tienen culpa los hombres? Y me decía, no, es que, bueno, entramos en una discusión para mí riquísima porque creo que también nos tenemos que permitir discutir con el otro sin escuchar para responder, sino para entender. Pero les confieso que me fui un poco incómoda de la reunión y cuando me escribe la productora me dice, debo confesarte que todos los hombres de la cabina te estaban aplaudiendo, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque sí creo que tenemos, cuando hablamos de feminismo, dejar un poco de hablar del existente y empezar a proponer, empezar a hacer un surco en donde las nuevas generaciones puedan caminar y cada vez sea tan profundo que deje de ser un surco y termine siendo un camino en donde las nuevas generaciones puedan encontrar los valores de siempre, pero con una propuesta de la actualidad y la forma de vivir ahora. Entonces, me voy a permitir compartir pantalla. Yo debo decir que soy brutal, perdón, aquí mi pantalla es un caos, hoy ha sido un día complejo, entonces voy a decir que soy brutalmente honesta, a veces ligeramente mal hablada, así que si se me sale una que otra me disculpo previamente. Y también les pediré que ustedes sean de regreso brutalmente honestos también. Es decir, si no están de acuerdo con algo, será maravilloso que en las preguntas digan, perdón, pero no estoy de acuerdo con esto, porque creo que así se han construido las sociedades y así tendríamos que construir un diálogo entre las mujeres para poder generar
una nueva narrativa. Entonces, bueno, esta presentación es, insisto, con mucha humildad, el manifiesto de Unión Mujer y nuestra propuesta de un nuevo feminismo que nos permita entender el papel de la mujer. Entonces, bueno, el primer punto del que les quisiera hablar es esta frase que hemos hecho y que es compleja de entender, pero creo que cuando la explicamos se da mucho más fluida, que es la mujer es un constructo biopsicosocial dinámico. Sé que si las viera, desgraciadamente no estoy viendo a las maravillosas 403 participantes y participantes, no es cierto, hombres y mujeres, pero me encantaría ver sus caras porque siempre en foros de este tipo, cuando digo constructo, me abren los ojos. Es como, perdón, ese es un término de izquierda. Pero creo que en toda la fenomenología, la antropología filosófica, hay una construcción. Ya decía Boesio que somos genes y cultura. Entonces, tendríamos que aceptar que sí hay una construcción en la mujer, pero tampoco somos, como decía Simone de Beauvoir, una tabla rasa. Entonces, para nosotros, la primera gran lucha es que la mujer es mujer. Punto. Y luego lo desmenuzamos diciendo que la mujer es genética, hormonal, genital y neuronalmente hablando. Y que debiésemos de basarnos en eso, porque es como, yo hoy justo explicaba esto en una clase para universitarias y universitarios de la UP, ¿no? Entonces les explicaba y les decía, bueno, es que si yo veo este celular, y hoy quiero que sea celular, pero mañana, ¿por qué no? Va a ser un barquito. Y entonces lo meto al agua. Y mañana me parece que es, no sé, un avión, y entonces lo lanzo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con este celular? Pues simple y sencillamente no va a funcionar, que no lo estoy utilizando para lo que está hecho. El que digamos que la mujer es mujer, perdón, pero no es un tema ni filosófico, es más, me permitiría decir, no es ni un tema religioso, es un tema de biología, de genética, de naturaleza. Ahora está que después podríamos hablar si tiene otra preferencia, si es sexual, que no estoy metiéndome en estos temas, pero creo que la primera lucha tendría que impulsar que nuestros jóvenes entiendan esto, porque además es entender que este celular es celular y entonces no lo puedo meter al agua, tengo que poner una contraseña si es que quiero que no me lo roben, etcétera. Entonces, el ser humano tiene un manual de usuario y cuando la mujer se percibe como mujer y entiende todas estas características, entonces se puede presentar al mundo. Y por eso pusimos esta imagen del libro maravilloso que se llama El cerebro femenino, que además me encanta porque la mitad del libro es bibliografía y a veces en temas feministas agradecemos que sea científico el tema. Y habla como el cerebro femenino es totalmente diferente al cerebro masculino, que por ejemplo, una característica que a mí se me quedó mucho de este libro es que la mujer puede analizar las microgesticulaciones que tiene la cara y el hombre no tiene esa capacidad. Por eso cuando llega un hijo a casa, nosotros en 3 segundos ya decimos que tienes, ¿no? Y el papá ni se enteró. El papá no es que esté de irresponsable, es que esta es una característica neuronal que nos da un diferencial. Y bueno, habla de todo esto. Y luego después, la mujer tiene características psicológicas específicas que construyen su ser integral con los aspectos sociales que le dan su entorno. Es decir, negar su esencia es limitar el desarrollo de una personalidad integral que mezcla genes y cultura. Y para nosotros esto es muy importante porque aunque nos pareciera lógico, estamos en una lucha en donde todo es una construcción social, ¿no? Entonces, la niña es niña porque le dijeron que fuera niña. Ahora vemos estas luchas porque en el acta de nacimiento puedan cambiar el sexo. Y entonces, más allá de que impulsemos o no una verdad religiosa o filosófica, creo que tendríamos que irnos a estos sustentos biológicos y poder desde ahí construir, porque además creo que las mujeres cuando se reconcilian con lo que son esencialmente, viven con mucha más paz. Voy a ir al segundo punto que me parece que también es un tema súper importante, ¿no? Dice, la mujer encuentra la plenitud en la armonía de sus áreas personal, familiar,
profesional, social y trascendente. Nos han dicho a las mujeres que somos capaces de todo menos de tener hijos. Es decir, esta lucha que hace pensar a las jovencitas que si tienen un hijo van a truncar su vida es de las grandes mentiras que nos han vendido. Las mujeres somos multifacéticas, es más, esta frase de Lady Multitask no salió de cualquier lugar, pero tendríamos que encontrar un equilibrio que se entienda que no siempre será igual. Es decir, en ocasiones, cuando una mujer está lactando, está embarazada, pues claro que priorizará el área familiar. Cuando está terminando su tesis, obviamente está priorizando el área profesional y es un proceso de vida. A mí me gusta pensarlo como este jueguito de los hijos, no sé si lo recuerdan, que si le pegaban una cosa muy fuerte, pues entonces se desequilibraba otra. Y este es un juego natural de las mujeres en donde la política pública, las leyes, la educación, tendrían que ayudar a que la mujer equilibrara esto. Y claro, no solo la mujer, sino forzosamente el hombre, porque el problema es que la mujer ha salido enormemente a la esfera pública, pero el hombre no ha entrado a la esfera privada. Y entonces esto ha hecho que la mujer tenga este como burnout que le dicen, ¿no? Este tronar porque no puede con tantas cosas. Esta característica multifacética que se nos dio naturalmente nos permite incidir en diferentes áreas del quehacer humano. Es una conjugación de elementos que depende, como les explicaba, de la etapa de la vida en la que nos encontremos. Pero si la mujer no encuentra este equilibrio interior, será muy complejo que tenga en el exterior. Y es que yo voy a hablar desde mi persona, no quiero atacar absolutamente a nadie, pero yo crecí en un tipo de familia en donde la mujer siempre tenía que darse, ¿no? Entonces, no había este equilibrio en donde también pensara, pues no solo en el área familiar o trascendente, sino también creyera que lo social era importante, que viera por sí misma. El tema profesional me parece un tema medular. No todas las mujeres tienen que tener un sueldo, pero sí todas las mujeres tienen que encontrar su vocación. Porque más allá de ser madres o esposas, las mujeres tienen que poder hacer algo para transformar la sociedad y dejarla personalmente mejor de cómo se encontró. En la última encíclica del Papa Francisco, me gustaba mucho una frase, y voy a parafrasear porque claramente no lo traigo en la memoria, mucho menos hoy, que decía que la pobreza que siente un hombre cuando no tiene trabajo es sumamente profunda, porque no logra sentir que puede ser autónomo y válido y por tanto no puede mantener a su familia. Y yo, honestamente, desde mi visión feminista, decía, pues también la mujer, porque si una mujer no logra poder ser autónoma económicamente o entender cuál es su vocación profesional, la que sea, difícilmente podrá hacer una relación equilibrada con el hombre. Hay estudios interesantísimos que hablan que el poco equilibrio en las luchas de poder cuando una mujer no tiene una autonomía económica, y no hablo de que siempre tenga que trabajar, sino que sepa cómo hacerlo, hace que en muchas ocasiones se dé violencia en la familia, violencia económica, violencia psicológica. Entonces, tendríamos que enseñar, creo yo, y digo creo yo, y esperaría que alguien esté en desacuerdo conmigo. Yo tengo 2 hijos varones, 2 mujeres, y yo no voy a dejar ir a los varones hasta que no sean seres humanos autónomos que puedan tener limpia una casa, que entiendan que son corresponsables de la educación de sus hijos y que sepan desde barrer, trapear, hacer no una quesadilla, sino una comida decente. Y tampoco voy a dejar ir a las mujeres hasta que no se puedan mantener económicamente, hasta que sepan lo que es manejar una cuenta bancaria, lo que cuesta ganarse una quincena, porque entonces, más allá de que lo decidan o no a posteriori con su pareja, trabajar o no trabajar, esto es sumamente personal e íntimo en las decisiones de trabajo y de profesión dentro de la pareja.
sí creo que se podrán ver de tú a tú con el otro y entonces hacer una relación complementaria. El siguiente punto que me gustaría poner a su encuentro y a su disposición es que la mujer y el hombre son iguales en dignidad, sí, pero distintos en esencia y corresponsables en la sociedad. Oímos muchísimo que el hombre y la mujer tendrían que tener los mismos derechos y honestamente yo estoy en desacuerdo, porque la mujer y el hombre sí somos distintos y siento que en el área empresarial, profesional, a veces la mujer se masculiniza para poder acceder a ciertas cosas. En vez de tomar esas potencias específicas que tienen, que además lo veremos en otro punto, para poder complementarse y trabajar muy en equipo con el hombre. Nos cuesta entender las características femeninas, el genio femenino, y no lo hablo desde nuestra cancha, lo hablo desde otros puntos sociales en los que no pensamos igual, en donde cuando hablamos de características femeninas, los ven como puntos débiles. Y entonces, en vez de encontrar su autorrealización y plenitud en estos puntos, encuentran como cierta debilidad. A mí nunca me ha gustado usar la palabra empoderamiento porque creo que cuando uno tiene poder, tiene poder contra otro. Es decir, en una relación en donde hay poder, el otro está subordinado. Entonces, no es un tema de empoderar a la mujer, sino entender las características que en efecto tenemos la misma dignidad. Siempre que pongo este punto, sale alguna filósofa dándome alguna puntualización que difiere, pero al punto medular al que quiero llegar es, sí tenemos la misma dignidad, pero solo en el entendimiento de nuestra diversidad es donde podremos entender que somos hombre y mujer complementarios, corresponsables para generar una mejor sociedad, ¿no? Hoy en día el desarrollo de la sociedad requiere que los hombres y mujeres trabajen en igualdad de oportunidades y responsabilidades, impulsando a la familia y por tanto a la sociedad de una visión complementaria y no antagónica. Es decir, no somos opuestos, deberíamos estar trabajando y además hay estudios interesantísimos que hablan de cómo sube el ingreso per cápita cuando el hombre y la mujer trabajan hombro a hombro fuera de casa. Ahora, no podemos pensar en un trabajo fuera de casa si no pensamos que el hombre entre de manera natural a la esfera privada. Es decir, creo que este es uno de los grandes retos que tenemos hoy en día, entender que, que el hombre que trabaja activamente en casa no está ayudando, está ejerciendo su paternidad. Y ejercer su paternidad es ejercer un rol activo en donde los hijos generan una psique sana en el equilibrio de las dos autoridades. Estamos acostumbrados a que el hombre entre muy poco en este rol en muchas ocasiones y nos está haciendo falta. Ahora, yo no quisiera que se queden con la idea de que siempre la mujer tenga que salir a trabajar. Lo que creo es que antes de casarse, los dos tienen que tener esta autonomía. Hay un libro muy bueno que se llama Cómo educar a una niña feminista. Debo confesar que la mayoría de los libros feministas, pues hay que desmenuzarlos como pollo, ¿no? Tira unos ciertos huesitos y se queda con la carne porque en la mayoría de los casos, pues hay algunas cosas con las que no estamos de acuerdo, pero ahí vuelvo a citar al Papa Francisco en donde todos tienen semillas de verdad y tendríamos que tener este encuentro para entender. Y este libro dice que nosotras nos dedicamos a educar a las mujeres para entender el tema de casarse como un fin último, ¿no? Y entonces la autora dice, esto no sería malo si hiciéramos lo mismo con los hombres. El problema es que a los hombres no solo no los educamos para casarse, sino que ellos sienten que van a ser casados, pero, ¿no?
casados como animal con Z. Entonces, llega un momento en la vida de las mujeres que se sienten incompletas porque no han encontrado su pareja. Por azares del destino, porque hay veces que uno lo encuentra y hay veces que no, es tan sencillo como eso. Pero los hombres no sienten eso. Entonces nos sentimos una presión social enorme por casarse y el hombre llega a un momento en el que se siente que lo van a casar a fuerza. Y entonces parece que le hace el favor a la mujer de casarse. Y no debiese ser así. El libro propone que debiésemos de generar personas que entiendan que la propia felicidad se da en un plan de vida integral y luego encuentren a su tiempo, alguien lo encontrará de manera eh, muy pronto y alguien tal vez tardío, le podríamos decir, pero a su tiempo, pero no como finalidad última, sino como encuentro de dos personas que deciden de dos planes completos de vida hacer uno solo, integrando, cediendo y apoyando. Este es un punto medular porque, miren, yo trabajo con muchas niñas en secundaria y preparatoria y a veces siento, y no quiero generalizar, no voy a decir ellas creen, creo que algunas no ven como role model a su mamá, porque ven que ya no se imaginan llevando una vida como la vieron en su casa, es decir, ya viajan, estudian, ya trabajan y dicen, dejar todo esto por casarme. Las jóvenes ya no se quieren casar. Junto con el dato a más de 3.500 personas hace 6 meses, justo dando la pandemia en los 2 estados, una encuesta cara a cara que nos es compleja de realizar. Y descubrimos casarse. Y porque yo me preguntaría, y no pregunta, pero me gustaría que ustedes lo pensaran, ¿qué no a las chicas de hoy? Sí, mi cielo, ¿te puedes tomar leche? No fría, tibia, tibia. Entonces, eh, 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 la, la, la línea de la plenitud de la mujer se encuentra en el equilibrio de sus áreas personal, laboral, social. Ahí estuvo el ejemplo. Bueno, entonces, la pregunta que yo daría sería, ¿por qué ellas ya no están comprando este modelo? ¿Por qué no están logrando entender un modelo en donde se vean como iguales y se vea como algo atractivo poder hacer familia? Porque podemos generar todas las políticas públicas que apoyen a la mujer y a la familia, pero si no les hacemos entender a las nuevas generaciones que para el hombre entrar a la esfera privada no es una molestia, sino un enriquecimiento de su vida, y que la mujer que quiera salir a la esfera pública no tendría que estar pidiendo perdón ni permiso, sino entenderse como una decisión personal, vamos a perder la familia como la conocemos. Cuando hablamos de derechos de la mujer, para nosotras en Unión Mujer, es decir, todo derecho de la mujer es un derecho humano, es decir, un ser humano, voy a poner este ejemplo, podría caminar en la calle en la madrugada y sintiéndose seguro, ¿sí? Pues entonces una mujer debiese hacerlo. Un ser humano podría tener un trabajo seguro, estable y que pueda equilibrar con su familia, ¿sí? Entonces una mujer también lo que tendría que tener, pero también, es decir, los derechos de la mujer creo yo que no tendrían que ser una cuota en donde nos ponemos sobre el hombre, sino entender que somos hombre y mujer tratando de construir la casa común que es el mundo al que necesitamos entender, Álvaro. La cultura del descarte, de egoísmo exacerbado, nos ha quitado el gran bien que tenemos específicamente las mujeres, y es que el servicio a los demás, uno desarrolla el talento y es donde el ser humano encuentra su plenitud, es decir,
hablábamos de servicio, pero ya es una palabra que además está casi en desuso, ¿no? Yo me acostumbré a decir estoy para servirte y varias personas me dijeron la que tú quieras, ¿ok? Ya voy a leche, creo que es conveniente, nomás déjame terminar. O coco también es buena idea. Sí, lo que tú gustes. Ya, es que estoy ocupada. Lo que tú quieras. Que te cuide papá. Tú quieras, perdónenme. Lo que tú quieras, mi cielo. Yo voy a seguir hablando, ¿sale? Agua de coco. Agua de coco es la opción. Entonces, perdónenme, perdón. Entonces, varias personas me dijeron, eso es servilismo, o sea, no digas que estás para vivir. Nos hemos desarrollado a entender que cuando vemos hacia el otro, cuando estamos al servicio de los demás, también nos formamos. Nos han dicho que la felicidad la encontramos dentro y creo que hasta cierto punto tiene razón en el sentido de que tendríamos que responsabilizarnos de nuestra felicidad, pero la felicidad nunca es un fin, sino un medio. Y en el encuentro con el otro, es decir, el hombre es un animal social y las mujeres especialmente optimizamos y potencializamos toda nuestras virtudes, nuestras potencias cuando nos ponemos al servicio de los demás. Ahora, creemos que la autorrealización, y me encantaría que cambiáramos este término de empoderamiento por autorrealización, está justo en el equilibrio entre el cuidado personal y el servicio al otro. El enfocarse exclusivamente en uno de los dos aspectos limita el desarrollo, la plenitud de la mujer. Otro punto que me encantaría comentarles, y solo me quedan dos, es este y es prioritario. Muy bien, cielo, te puedes sentar aquí. La maternidad va más allá de la procreación. Creo que este es uno de los grandes golpes que nos ha dado el feminismo radical, la ideología de género, y es creer que la maternidad es un limitante. La mujer encuentra su... Sí, por favor, déjala aquí, no te preocupes. Su mayor fuerza en un parto, ¿no? Uno nunca cree que puede ser tan fuerte como cuando tiene un hijo. Pero no solo nos podemos quedar en ese punto, sino entender que la mujer es madre más allá de que procree o no a un hijo. Es decir, hablábamos, recuerdan de este primer punto en donde hablábamos que el equilibrio de la mujer se daba en todas estas áreas. Permítanme un segundito, por favor. Perdónenme, pero mi capacidad de concentración se limita. Mis otros tres grandes ya, gracias a que en esta casa somos un equipo, saben que ellos me apoyan cuando yo estoy en esto, yo los apoyo en otras cosas, pero ella todavía es chiquita y le gusta entrar, me disculpo. Entonces, les decía, cuando hablábamos de que la mujer es un constructo biopsicosocial dinámico, estas características maternas las tenemos más allá de que tengamos hijos. Y esto nos ayuda a dar vida a la sociedad, a cuidarla, a protegerla. Parte de la esencia de la mujer es formar y transformar el entorno. La mujer educa, forma, transforma, más allá de que tenga hijos. Y justo en el primer punto en el donde nos hemos alejado de lo que somos, también nos alejamos de estas características, diría yo, maternales, porque las vemos como un limitante, como una debilidad, como un reduccionismo. Casi en un feminismo radical y exacerbado han hablado como el parir nos limita, es un puente de hacernos esclavos. Creo que tendríamos que reivindicar esto. La maternidad no es un tema exclusivo de ser madres biológicas, sino de utilizar las características inherentes de la mujer para dar vida a la sociedad. Y en el momento en el que nos reconciliamos con esta visión, es decir, nos permitimos entender que nuestro cerebro, que toda nuestra capacidad hormonal, que toda nuestra psique, que nos permite ver las cosas mucho más en los detalles minuciosos, sí fueron dados
esencialmente para ser madre, pero que también nos ayudan a transformar el entorno en el que estemos. Y esto creo que es de los puntos que deberíamos de hablar más a una propuesta de un feminismo en donde la mujer encuentre su plenitud. Y el único punto, y el último punto que me gustaría platicar con ustedes, y quisiera esta foto, sé que a algunas les va un poco a chocar, pero cuando algo nos choca, nos llama la atención y eso fue también un poco de lo que esperábamos. Es que la paz que debe permear en nuestra sociedad será un reflejo de los valores humanos, es decir, todos estos términos que echan la culpa todo el tiempo al patriarcado, lo que les platicaba en un inicio, ¿no? Sí, claro, es que las mujeres, pues por culpa del patriarcado, porque así nos educaron, pero ¿por qué todo tendría que ser culpa del hombre? Hay un discurso fenomenal en una, es una, es que no quiero decir mal porque creo que en España no son diputados, pero parlamentaria, esa es la palabra, discúlpenme, una parlamentaria de Vox que dice eh, eh, que justo la violencia no tiene género, que un violador no es un hombre, es alguien que violenta, ¿no? Y da muchísimos ejemplos referentes a esto. Creo que tenemos que entender que esta crisis que tenemos hoy en día en la sociedad es porque hemos creído burdamente que el problema ha sido el hombre. Y entonces las mujeres, creo yo también dolidas, no me atrevo a calificarlo de manera tan dura. Alguna vez platicando con una pañoleta verde le decía, es que no es cierto que el hombre que es malo, ¿no? Tú no tienes un amigo, un hermano en donde te sientes protegida, acompañada. Y me dolió mucho escucharla decir, nunca en ninguna circunstancia me he sentido cuidada o protegida por un hombre. Qué fuerte, ¿no? O sea, imaginar que realmente nunca ha tenido la protección de un hombre, cualquiera sentiría ese dolor. Y entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Por qué creemos que están las cosas como están? Yo diría que ha sido una culpa correspondiente entre hombre y mujer. Hemos permitido separarnos de nuestra biología, separarnos de los valores universales y todo termina teniendo ciertas consecuencias. Entonces, si queremos mejorar la sociedad, si queremos hacer un cambio realmente profundo en la sociedad, tendríamos que tomar la responsabilidad en conjunto. Ahora, me voy a permitir, no lo puse en la presentación, hacer un mea culpa, es decir, entender por qué no hemos podido presentar un feminismo que sea de nuestro lado y que nos represente. Y es que creo que, que nos hemos enfrascado en una lucha de aborto y derechos sexuales y reproductivos. Y esto a mí me quedó muy claro cuando vi la marcha del 8M, en donde había un 5% celeste, con pañoleta celeste, un 5% verde y un 90% morado. Y en estas tomas, ya saben, del aparato este, que si mis hijos estuvieran aquí me dirían cómo se llama este robot que camina arriba. Muy poco técnica, me disculpo, ya a mi edad ya uno no sabe sus tecnicismos. Veía esta toma y decía, ¿quién le está hablando a este 90% de la población? Déjenme decirles que en estudios de escucha profunda, es decir, de lo que se ve o se oye en las redes sociales, el discurso pro vida casi nunca utiliza la palabra mujer. Y el discurso pro aborto es cuando más se oye la palabra. Entonces creo, y lo digo en un mea culpa diciendo, creo que ese es un error que hemos cometido todas juntas, o por lo menos yo, que no hemos pensado qué realmente le afecta a este centro poblacional, el que no ha tenido la formación que yo he tenido,
el que realmente está viviendo en una violencia familiar en donde tenemos el deshonroso infantil, el deshonroso tercer lugar en violencia sexual contra los niños. Estas violencias se dan en el seno familiar. No dejar de defenderlo por causa sumamente válida en la que tenemos que estar, pero también tomar el discurso central en donde tendríamos de la educación de una educación corresponsable y complementaria entre los hombres y las mujeres, del una psicología socioemocional mujeres para que se traten como iguales. Creo que tenemos que tener, ¿no?, la lucha pro vida, pero también hablar a ese otro grueso poblacional que no está siendo atendido y que desgraciadamente no es un nuevo feminismo en donde podamos sentirnos representados. Yo debo confesar que personalmente no muchos años, y como les decía, me sentía no solo alejada, sino molesta con la palabra feminismo, pero fue agua fresca el leer a San Juan Pablo II diciendo que necesitábamos un nuevo feminismo, de hablar de los valores, pero dándole un complementario con los hombres. Sé que quedan 20 minutos para el nuevo feminismo, a diferencia de otros que ya se han desarrollado enormemente en la filosofía, en la antropología, ¿no? Es un día mucho diálogo, entonces me encantará escucharlos, agradecer enormemente que es nuevo, responsabilidad de generarlo, sobre todo para las nuevas generaciones, en donde no se están sintiendo representados con los valores que siempre han sentido en casa y formados desde el seno familiar, pero que les chocan con la sociedad actual que les presenta otra situación completamente diferente. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Excelente tu presentación y pues buenas reflexiones, sobre todo solo el entendimiento de nuestra diversidad podremos comprender que el hombre y mujer somos complementarios, no opuestos. O sea, de verdad entender eso. Y también la mujer encuentra su mayor fuerza en el parto, pero debemos entender que la mujer es madre más allá de que tenga hijos. Muy, muy bueno. La verdad es que me encantó tu ponencia, Pau. Y Gracias. te voy a dar dos preguntas que te hace el público. La número uno es de Berta Albarrán y es, ¿el feminismo radical ve la complementariedad como una aceptación intrínseca de que algo le falta al otro u otra? De tal forma que sería como aceptar que uno necesita del otro para ser pleno. Ante dicho argumento, ¿cómo debe entenderse la complementariedad que nos reconoce plenas? Me encanta porque estoy de acuerdo contigo, Berta, que cuando decimos complemento es porque es como media naranja, ¿no? Y esto que siempre dicen de no, yo soy una naranja completa. Yo creo que primero tenemos que entender que no somos seres aislados, que somos seres sociables. Es decir, y perdón que sea tan burda, pero hay muchos animales que son paridos y en 2 días casi pueden mantenerse por sí mismos. El humano aprende a utilizar su cerebro con el lenguaje. Eh, es el ser vivo más indefenso que necesita mayor tiempo en compañía de los suyos. Entonces, el creer que vamos a ser felices solos es una gran falacia, ¿no? Y que tendríamos que empezar a desmentir. Entonces, yo diría, soy complementaria, sí, con el hombre, pero también con todos los que me rodean, porque ellos me forman y yo los formo. Es un intercambio continuo
de humanidad. A mí me gusta mucho entender esto que me lo enseñó una queridísima maestra, Lourdes Alderete, que hoy se encuentra en el cielo, pero formó mucha parte de mi cabeza, que decía que todos los animales ya están, es decir, un tigre no puede ser más tigre y un perro no puede ser más perro, pero un hombre siempre está en potencia, un humano siempre puede ser más humano. En la generación de una segunda naturaleza que le permita desarrollarse en muchísimas áreas del quehacer humano. Y esto no lo logra solo, nunca. Entonces, contestando a tu pregunta, sí estamos incompletos, necesitamos de los otros para desarrollarnos y para ser cada vez más humanos. Punto número uno. Y punto número dos, si algo he aprendido no voy a decir en la lucha, voy a decir en la convivencia con feministas de todos tipos, es que tenemos que generar nuevas narrativas, nuevas palabras, porque eso de luchar con sus reglas, digo, perdón, pero voy a hablar de fútbol, pero tengo 3 futboleros aquí que me invaden con su narrativa, de luchar con sus reglas, con su referee, con su pelota, en su cancha y con su porra, es imposible ganar. Entonces, si vamos a hablar desde el micromachismo, el patriarcado, te cortan. Entonces, yo me saldría de estos términos y empezaría a buscar una cancha neutral, que es justo lo que queremos ir creando, ¿no? Una narrativa que además es poco escuchada. Hoy justo les decía, yo salí temerosa de Azteca pensando, híjole, igual estoy diciendo muchas estupideces, ¿no? Y me dio mucha paz oír a la productora que me dijera, oye, todos los hombres en la cabina estaban aplaudiendo. Y pienso, es que nuestra voz es muy poco escuchada. Es que el feminismo radical son muy pocas personas sumamente buenas para comunicar y siempre tienen los mismos términos y siempre van juntas y son muy disciplinadas y nosotros no permitimos abrir estos espacios porque siempre abrir un surco nuevo es complejo, pero lo necesitamos hacer para nuestras nuevas generaciones. Claro que sí, hay que seguir abriendo surcos y para nuestros hijos dejarles un mejor futuro. Y pues bueno, ahorita que mencionaste la media naranja, recordé el libro del maestro Jesús Amaya, que es ¿qué hago si mi media naranja es toronja? Es toronja, claro. No pude evitar recordarlo. La verdad es que es muy buen libro, se los recomiendo, pero pues bueno, ya te voy a decir la pregunta 2. Es de Dominic Suárez. Y dice, me encanta la idea de un movimiento fresco, justamente lo que comentas, y propositivo, pero ¿por qué seguirlo llamando feminismo cuando se puede perder entre una más de las muchas corrientes feministas? Ay, me encanta que me lo preguntes porque esperaba esa pregunta, porque siempre me la hacen y porque además todo el mundo me dice, es que es una marca ya muy desgastada, ¿por qué la usas? Porque a las nuevas generaciones de 20 años para abajo, yo les apuesto ahorita una cena a toda la que guste, que hagamos una buena encuesta y las niñas de 20 para abajo sienten como un must ser feministas. Punto número uno. Entonces, es una palabra que a nosotras medio nos choca, pero que las nuevas generaciones están adoptando. Uno, dos, porque cuando te haces una inmersión en los temas feministas, es que no es cierto que solo existe el feminismo radical, existe el feminismo de la diferencia, existe, o sea, hay varias vertientes, el ecofeminismo, el black feminist. Creo que es robarles un poco de su narrativa y entender que sí tendríamos que presentar una opción desde nuestro lado. Y segundo, yo debo confesar que hemos hecho desde Seamos Héroes un trabajo enorme en escuelas públicas y también no me dejarán mentir todas las participantes y creadoras de no me voy a empezar a poner más políticamente incorrecta, Maribel, tú disculparás, pero cuando armamos la primera reunión para armar este evento, hablábamos de feminidad y yo decía, perdón, pero híjole, es que la palabra feminidad solo llega a un grueso poblacional, o sea, salgámonos de nuestro nicho y preguntámosle a una mujer que, fíjense qué duro, que socialmente no se siente femenina porque no va con los estándares culturales, porque psicológicamente no se siente bella,
decir, vamos a hablar de un movimiento femenino. Es como, o sea, la gente lejos de nuestro círculo también le rechoca. Alguna vez dimos un curso, y por eso estaba hablando de que trabajamos en escuelas públicas, en CONALEP. Nosotros llevábamos ya casi 6 meses capacitando a maestros de cada uno de los CONALEPs de Ciudad de México en los 2 turnos, ¿no? Milpalta, iba un maestro de cada municipio, era Iztacalco, Iztapalapa, y la verdad es que los empiezas a conocer. Y alguna vez con alguna asociación hermana dijeron, oye, vamos dándoles un curso de feminidad. Dije, híjole, yo no me aviento el tiro, ¿no? O sea, nos van a madrear. O sea, Sí. por favor, utilicen la palabra feminismo, se los suplico. O sea, van a decir, o sea, estoy oyendo el término de vete con tu feminidad al cara. O sea, no, como para nosotros, en algunos círculos, el feminismo rechoca, la palabra feminidad en otros círculos también rechoca. Y creo que es válido que podamos adoptar esta palabra porque no es exclusiva de ellos. Yo diría un movimiento pro mujer que muestre un nuevo feminismo. Y la verdad, y aquí lo voy a hablar de manera personal, me siento llamada como cuando lees una palabra en el Evangelio y dices, chin, Dios me está, o sea, ya la oí y ya me tocó. O sea, el día que leí a San Juan Pablo II que decía, necesitamos crear un nuevo feminismo, dije, pues sí, ¿no? O sea, pues ya me cayó el saco, no llamada como iluminada, sino pues ya me cayó el saco y pues no me puedo voltear. Pero creo que más allá de que otro movimiento se quiera llamar pro mujer, sí que tenemos que crear una narrativa que le permita a las nuevas generaciones y a las mujeres en general encontrar una visión integral de cómo se debe de percibir ante el mundo, cómo se debe de percibir en la sociedad y cómo se debe de percibir en relación al hombre. Ay, pues muy bien, muy, muy bien. Y mira, hay muchos comentarios, preguntas. Yo te quiero agradecer, bueno, en nombre de todos los coordinadores y del Instituto Juan Pablo II, tu participación, Pau, maravillosa, maravillosa. Y pues bueno, qué mejor la complementariedad y los niños ahí también. Pues bueno, es el tema de hoy, ¿no? Pero pues bueno, yo te agradezco mucho y te vamos a mandar las preguntas también para poder responder porque quedaron muchas preguntas pendientes y pues Sí, bueno, también se responderán a través de la página web del Congreso y pues te agradezco mucho, Pau, excelente muchas participación gracias. pues bueno, estamos pendientes de subir tu ponencia también y de contestar las preguntas pendientes. Gracias, Maribel. Yo les agradecería que además sus preguntas de ponerlas aquí, si las quieren mandar a las redes de Unión Mujer, siempre nos enriquece enormemente ver desde dónde está pensando la mujer. No solo leo aquí algunos comentarios de felicitación y los agradezco, pero también agradeceré a todas las mujeres que están mucho mejor formadas que yo, que me corrijan, que acoten lo que tengo que decir, porque creo que es otro punto que tenemos que entender las mujeres, ¿no? O sea, tenemos que hacer una unión sensata en donde cada una ponga su expertise, su especialidad, los dones que Dios le dio para que juntas podamos transformar y hablar entonces de una sororidad real que es la solidaridad entre mujeres que honestamente en muchas ocasiones no se da. Así que yo agradezco que me hayan permitido hablar acerca de esto en, en, compañía de mujeres que llevan muchísimo más tiempo que yo trabajando el tema y me piden correo o algo así, pues si quieren escribir a mis redes sociales, Paulina Mosurruti en Facebook, Twitter o Instagram o a las de Unión Mujer, con muchísimo gusto les damos mayor información y les mandamos todo lo que necesiten. Pues muchas gracias, Pau. Muchas, muchas gracias y feliz noche. Gracias que ya ahora me voy a festejar. Ustedes disculparán la producción, pero pues ameritaba la fecha. Claro, claro que sí. Muchas felicidades, Pau. Gracias, hasta Gracias luego. a ti, beso.